Buenas tardes. Entonces, cuando empezamos con los ciclos de conferencias, o sea, el fondo siempre es un fondo de salud, y la salud la medimos siempre en dos partes, una parte que es física y una parte que es energética. Entonces, la parte energética casi nunca le damos importancia, pero en realidad es la causa de todas las patologías. O sea, si nosotros no tuviéramos una situación emocional, una situación mental, sería muy difícil que el terreno, el cuerpo, fuera adecuado para que una patología se pudiera manifestar. Entonces, nosotros tenemos una infinidad de mecanismos exteriores que nos están intoxicando, desde radiaciones, desde contaminación atmosférica. Por ejemplo, ¿quién no tiene un wifi en casa? Puedes tener una casa de 500 metros cuadrados y un aparatito de wifi te da cobertura a toda la casa, a los teléfonos y a los ordenadores. Pero si tú te pones delante del wifi, las ondas de wifi no atraviesan el cuerpo. Por lo tanto, producen una gran contaminación en todo lo que son las aguas del cuerpo a nivel energético. Porque el cuerpo no permite que el agua pase. O sea, que el wifi pase. O sea, el agua del cuerpo no permite que el wifi pase. Entonces también tenemos contaminación, bueno, por coches, por radiofrecuencia, por infinidad de situaciones que nos van contaminando, incluso la alimentación. Por ejemplo, yo esta mañana he ido al supermercado, cosa que hago casi nunca, porque servían un poco de verduras para meter en la ensalada. Yo he comprado unas endivias que llevaban fecha de recogida de hace 2 días, o sea, está, y cuando hemos abierto el paquete ya se estaban pudriendo. ¿Por qué? Porque no son naturales, o sea, son transgénicas o hidropónicas, y entonces tienen un proceso de destrucción tremendo. ¿Okay? Hoy no voy a hablar muy extensamente de los alimentos, porque si no, luego no hay tiempo para las preguntas, pero lo que sucede es que nuestro cuerpo va acumulando toxinas, pero de una manera brutal. El cuerpo no está preparado para asumir tanta toxicidad, y una de las partes fundamentales que luego veremos no es la cantidad de tóxicos que ingerimos, sino a qué velocidad los podemos expulsar. Entonces, es fundamental ver cómo nuestro cuerpo busca siempre una cosa que se llama homeostasis, que es un equilibrio, ¿ok?, que sirve para regular, para equilibrar todos los funcionamientos vitales que tenemos. Cuando hay un órgano o varios órganos que están comprometidos, entonces viene lo que se llama una patología o una enfermedad. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos diferentes sistemas de regulación. Sobre todo tenemos lo que es el sistema nervioso central, el sistema endocrino. ¿Qué es el sistema endocrino? El sistema de las glándulas de secreción interna. Pineal, pituitaria, hipófisis, epífisis, tiroides, paratiroides, hígado. Hoy en día es muy normal tener metales pesados en el hígado. ¿Por qué? Porque solamente una persona que viva en una capital como Palma, ya no digo como Barcelona, como Madrid, como Bogotá, entonces a través de la respiración se van depositando metales pesados que salen de los tubos de escape, se depositan en las mucosas y cuando lo tragas se quedan atrapados en el hígado. El hígado tiene 3 funciones temporales diferentes que luego veremos, y se queda en la parte donde es más fácil eliminarlo. Por lo tanto, tomando unas algas, por ejemplo, como la clorela, 2 pastillitas cada noche, en un proceso de 30 días has hecho una limpieza, no una limpieza profunda, pero el 70 al 80% de metales pesados, de plomo, de aluminio, de cadmio, los has expulsado. Es tan simple como eso. Por lo tanto, el cuerpo humano tiene infinidad de mecanismos para depurarse, incluso de la radiación. Cuando nosotros recibimos una radiografía, somos bombardeados por radiación. Entonces el cuerpo poquito a poco se la va expulsando. Hay personas que la expulsan en 48 horas y hay personas que la expulsan en 48 meses, depende del mecanismo de cada uno. Pero si integramos con alimentos particulares, por ejemplo como el maíz, por ejemplo comer palomitas de maíz, absorben los isótopos radioactivos y ayudan a expulsarlos. O sea, no es que sea una cosa muy complicada, pero basta conocer un poquito qué tenemos que hacer, ¿no? Entonces, a nadie se nos ha enseñado de pequeños cómo limpiar el cuerpo. O sea, nos han dicho que nos dábamos una ducha y nos hemos limpiado por fuera, que es muy importante, pero
todavía es más importante limpiarnos por dentro, porque cuando estamos limpios por dentro, virus, bacterias, hongos, enzimas que viven a nivel superficial de la piel no viven. ¿Por qué? Porque al ser nuestro pH alcalino, por ejemplo, el sudor no huele. Entonces, ¿qué pasa? Que poco a poco que nos vamos haciendo mayores, pues el sudor es más fuerte, el pipí hace olores más fuertes, la popó también. Entonces, cuando nosotros tenemos una alimentación alcalina, eso desaparece. ¿Por qué? Porque el cuerpo de forma natural expulsa la toxina, ¿ok? Y digamos no huele mal por dentro, o sea, no está sucio por dentro, ¿ok? Entonces, nosotros normalmente tenemos un sistema de creencias que nos han inculcado y hace que afrontemos los esfuerzos que hace el organismo para mantenerse equilibrado, o sea, los vamos a combatir. O sea, enseguida que me tomo algo que es un síntoma, me tomo una pastilla para eliminar el síntoma. Y eso impide, o sea, esta represión, por ejemplo, de la fiebre, del sudor, por ejemplo, la diarrea es genial porque es una limpieza del intestino que muchas veces se quita cosas que están atrapadas allí dentro. El día que hablemos de bioneuroemoción o de cómo afectan las emociones al organismo, veremos que el intestino, sobre todo el grueso, está íntimamente relacionado con situaciones familiares. El hecho de tomar conciencia de los problemas que hay en familia, te abre el intestino y vas al baño, que es una maravilla. Cada parte del intestino depende a una parte generacional nuestra, ¿no? Por lo tanto, colesterol, triglicéridos, presión arterial, quitar órganos, o sea, son situaciones que afectan sobre todo al inconsciente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos de un 1 a un 3% de conciencia y de un 97 a un 99% de inconsciencia o de inconsciente. Entonces es el inconsciente el que gestiona todas las funciones biológicas. O sea, nadie dice voy a destinar 10 millones de anticuerpos a combatir un virus, porque nadie tiene esta capacidad. Sin embargo, el inconsciente sí. Ni voy a absorber tanto oxígeno del aire que hay. En cambio, el inconsciente todas estas funciones las regula, incluso funcionan las funciones de regeneración del cuerpo. Entonces, nuestras células se van renovando, la mucosa estomacal también tiene un proceso de 4 o 5 días, muy rápido. Por eso hay personas que no le dan tiempo al estómago que se renueve tan rápido. ¿Por qué? Porque tienen muchos jugos gástricos. Y dicen, es que tengo mucho reflujo. Entonces, las personas que tienen reflujo normalmente tienen un bichito que se llama Helicobacter, el Helicobacter pylori, que es muy fácil de eliminar sin antibióticos. Y una vez que lo eliminas, automáticamente has acabado de comer, pasan media hora, pasan 40 minutos en que has digerido, porque esto es el tiempo normal de digestión. Si se alarga más es que algo no va bien. Y automáticamente el estómago se queda sin jugos gástricos, se regeneran las mucosas y aquí paz y después gloria. Pero si mantenemos por días, semanas y meses los jugos gástricos, se comen las mucosas estomacales y a partir de ahí pues viene la úlcera o viene la gastritis, que es un ambiente ideal para que este animalito pueda vivir dentro de nosotros. Por eso ya ves que con una simple pastilla, que la base es el Brassicare, que es una sustancia que se encuentra dentro del brócoli, pues es muy fácil eliminar este bicho que es tremendo, que para eliminarlo por la medicina tradicional necesitas dosis megagalácticas de antibióticos. Por ejemplo, lo que os estaba diciendo del hígado, el hígado tiene 3 fases diferentes. Tiene una fase que renueva en 27 días, por eso los metales pesados casi todos se depositan ahí. Tomando unas algas marinas, con mucha facilidad eliminan los metales pesados. Lo ves porque la popó, o sea la caca, se oscurece mucho las heces y vas quitando estos metales pesados del cuerpo en una gran cantidad. Hay otra parte que se renueva del hígado en unos 150 días y el otro en unos 300. Por lo tanto, también los huesos están sujetos a este proceso. Hay huesos que se renuevan en 6-7 meses y hay que se renuevan en 5 años. Moral de la fábula, en 7 años todo nuestro organismo se ha renovado. Por ejemplo, el corazón, que es un órgano fundamental, nosotros cambiamos 3 veces el corazón cada año. Por lo tanto, cada año tenemos 3 corazones diferentes, en el sentido en que las células y las moléculas que lo forman se van cambiando. Lo que sucede es que hay una inteligencia única que regula todo eso, es energético.
sea, no es físico y biológico, es una energía conciencial. Hoy no voy a profundizar sobre este tema, o sea, lo haremos la semana que viene, pero para ver que todo lo que es biológico tiene una causa emocional y mental. Entonces, cuando nosotros comprendemos cómo esta inteligencia biológica opera en nosotros, entonces nos damos cuenta de que es muy sencillo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Vemos que la ópera de renovación del organismo es un trabajo conciencial, es un trabajo interno. Nos damos cuenta de que no hay ningún medicamento que pueda resolver una patología. O sea, el medicamento está aquí. El medicamento es la magia, como dice Enrique Corbera, que nos tomamos para que nuestra mente sane el cuerpo. O sea, si nosotros no lo sanamos de aquí, no lo sanamos del inconsciente, el cuerpo no se cura. Te pueden quitar trozos, pero si tú no cambias la causa que genera la patología, esto se sigue produciendo. Por ejemplo, yo me he encontrado de acompañar personas en hipnosis. En esta toma de conciencia se han dado cuenta de la causa que genera la patología física, una causa emocional, una causa familiar. Y poco a poco el tumor se ha ido reduciendo y le han dicho, usted ha tenido una curación espontánea. Ok, a mí me está bien, lo que me interesa es que mi cliente, que mi paciente tenga una remisión. Por lo tanto, no hay medicamentos que puedan resolver los problemas mientras no dejemos de boicotear nuestro organismo. Mira, yo siempre me hablo mucho del pH de la sangre, porque para mí es fundamental. O sea, nosotros, por ejemplo, dentro de las personas que vienen a hacerse, por ejemplo, la bioneuroemoción, le decimos que empiecen a limpiar el cuerpo, siempre. Porque el cuerpo es el A, E, I, O, U, son las vocales. Entonces, uno, por muy inteligente que sea, no puede leer un libro sin las vocales. ¿Okay? Yo puedo trabajar mentalmente, puedo trabajar emocionalmente, puedo trabajar conciencialmente, pero si tengo el cuerpo mal, no va bien. Por lo tanto, el pH de la sangre prepara el terreno para que se pueda manifestar o no una patología. Si yo tengo un problema que me puede provocar, por ejemplo, un cáncer en el seno, pero si mi cuerpo está alcalino, el inconsciente manda la información, pero no tiene un terreno donde pueda desarrollarse este cáncer. ¿Ok? Y esto es algo que está no demostrado por mi persona, sino que ya hay personas que se han llevado premios Nobel que lo han demostrado. El pH sirve para regular lo que es la acidez y alcalinidad dentro de nuestro cuerpo. El pH ideal es el 7,365, que es el pH de la sangre. ¿Por qué el pH de la sangre? Porque la sangre va a todos los órganos del cuerpo. Y si la sangre está equilibrada, poco a poco le va trayendo el equilibrio al resto de órganos del cuerpo. Por ejemplo, la sangre es un pH 5, el cabello un 5,5, la saliva, cada parte del cuerpo, el hígado, cada parte del cuerpo tiene un pH, pero lo importante es el de la sangre. Entonces, Albert Szent-Györgyi, que se llevó un premio Nobel por descubrir la vitamina C, él demostró que el cuerpo es alcalino por diseño, por naturaleza, pero que todas las funciones metabólicas son acidificantes. Es decir, es muy simple, si yo me pongo a hacer deporte, automáticamente mi cuerpo genera ácido láctico. Por eso el día siguiente me provoca agujetas porque forma cristalitos dentro. Sin embargo, aunque yo respire, aunque yo duerma en la cama, mi cuerpo continúa generando ácido. Lo que sucede es que el organismo está preparado para expulsar la acidez. Lo que no está preparado es para comer la toxicidad que nosotros comemos hoy en día. Yo me acuerdo que de pequeño te ibas a la lechería a comprar leche de vaca y te daban la leche y te ibas a casa y tu madre la metía en un hervidor, la hervía y sacaba nata. Y te tomabas una leche que cuando te dejaba todo el vaso blanco. Estas eran las vacas mallorquinas que pesaban de 300 a 350 kilos y daban de 12 a 14 litros de leche al día. Hoy en día una vaca hace de 2.000 a 2.250 kilos y hace unos 100 litros de leche a 110 al día. Entonces, muchas no tienen fuerza ni para estar de pie, están con correas. Entonces, la acidez que genera la leche de vaca en el cuerpo humano es algo que es demencial. Un yogur levanta el nivel de pH a niveles increíbles de acidez y provoca un polímero dentro del intestino que es como la cola de pegar. Hace hasta el mismo olor y todo. Por lo tanto,
el hecho de evitar elementos que nos vayan a acidificar es un acto de inteligencia. O sea, nosotros necesitamos ayudar al organismo a que se mantenga alcalino con un poco de ejercicio, sobre todo con la respiración, que es el hecho más alcalinizante que hay, y con la alimentación. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosas producen acidificación? O sea, en primer lugar, no solamente se produce por las cosas que comemos. O sea, no hay nada que produzca más acidez que la adrenalina, el estrés. ¿Por qué? Porque para el inconsciente le da igual echar un chorro de adrenalina en sangre porque estamos estresados por el trabajo, que echar la misma adrenalina porque te corre un tigre detrás. O sea, la dosis es la misma. Lo que pasa es que mientras tú vas corriendo, mirando el tigre y buscando un árbol para subirte, o sea, el cuerpo la va prácticamente metabolizando, la va transformando, la va transmutando. Pero el hecho de estar parado y expulsar adrenalina provoca unos niveles de acidez que luego van a provocar un montón de enfermedades. ¿Ok? Por ejemplo, el hecho de no respirar bien, o sea, de hacer una respiración clavicular, es muy malo. O sea, nosotros cuando estamos nerviosos hacemos una respiración corta y rápida y respirar la clavícula. Hay una segunda respiración, digamos, que es pulmonar, que es más que hacen las señoras, por eso ves el pecho que se hincha y se deshincha. Y luego está el tercer tipo de respiración que hacemos los hombres, que es más del estómago. Y luego está la cuarta, que es de diafragma, que es la más completa porque llenas las tres partes pulmonares que tenemos. Entonces, cuando nosotros tomamos conciencia de que todo lo que tenemos en el exterior es una agresión a nuestra vida, nosotros decimos, la inversión mejor que puedo hacer es sobre mi cuerpo. ¿Por qué? Porque más tiempo estoy sano, más tiempo estoy energético, pues mejor es. Entonces voy a equilibrar cosas que me hacen daño. Por ejemplo, una Coca-Cola de 33 centilitros lleva como 27 bolsitas de azúcar. Pues imagínate lo que es tomarte eso. O ya no te digo si es una Coca-Cola Light que lleva aspartamo, que en muchos países ya está prohibido, que, por ejemplo, en las personas del grupo A le provoca células tumorales inmediatas. O sea, encuentras células dentro del intestino que son tumorales. ¿Ya he tocado algo? ¿Sí? ¿No? Ok. Entonces, ¿qué consecuencias tiene la acidez? La acidez genera muchos problemas. El primero es que el cuerpo, para equilibrarse, va a buscar elementos alcalinos. O sea, no hay nada más alcalino que los huesos y que el líquido sinovial. Entonces empieza a retirar el líquido sinovial, que es el líquido que está en las juntas de los huesos y de la columna vertebral, y a disolver el hueso. Por eso, muchas personas en un momento determinado se encuentran que dicen, mira, es que tengo osteoporosis, o tengo artritis, o tengo artrosis, o empiezan a tener problemas de huesos y empiezas a tener problemas. El segundo es que te lo retira, por ejemplo, de la sangre. Te coge el sodio y te coge el potasio. Te lo coge de los músculos, que coge el magnesio. Entonces, por ejemplo, un síntoma muy normal de acidez es sentirse con pocas pilas, sentirse muy cansado. Por ejemplo, al final del día, si hemos hecho un trabajo físico, normalmente sientes bajón. ¿Por qué? Porque el cuerpo ha estado acidificado todo el día. Pero el problema es cuando sientes el bajón y no has estado, digamos, o sea, sientes la pérdida de energía y no has estado haciendo ejercicio. Eso quiere decir que hay algo en tu cuerpo que no está funcionando bien. O no le estás dando la oportunidad de expulsar la acidez en el modo justo. La segunda fase es que estamos hipersensibles, hiperirritables. Estamos de muy mala uva, ¿ok? Porque reaccionamos con agresividad, pues sin motivo, ¿ok? La tercera es que se generan un montón de mocos y de congestiones. La cuarta fase es que viene una inflamación. La palabra inflamación es una palabra de origen latino que significa infiamme, en llamas. Por lo tanto, la quinta fase es endurecimiento de los tejidos blancos, sexta fase ulceración, y la tercera fase entramos en patologías crónicas, degeneración, tumores, enfermedades coronarias, diabetes. ¿Ok? Lo que estábamos hablando antes del estrés, ¿ok? De el nivel de ácido que genera. Por ejemplo, nosotros tenemos clientes que hacen una depuración ortomolecular y van bajando peso.
pero en un momento determinado están tan estresados que se crea un equilibrio. O sea, llevando una alimentación perfecta, no conseguir bajar peso. Y es que llevas un nivel de estrés brutal. Y otras personas que hacen la misma alimentación, están jugando con la PlayStation, todo tranquilos, tal y cual, y bajan peso, pero como una piedra. Por lo tanto, la acidez es como el óxido, la acidez es como el moho, llega a corroer el tejido por dentro. Por lo tanto, es importante ver que virus, bacterias, hongos, enzimas que son necesarios en un momento determinado. O sea, nosotros tenemos como 5.000 tipos de virus, bacterias, hongos, enzimas dentro del cuerpo. ¿Ok? Lo que sucede es que tienen que estar en equilibrio. Cuando hay un equilibrio físico, emocional y mental, del inconsciente, todo el mundo está en equilibrio. El problema es cuando hay excesiva acidez, que se crea un terreno adecuado para que puedan crecer. Entonces, es así de simple. O sea, tengo un tumor, yo necesito de virus o de bacterias, depende del tipo de tumor, para que en una fase de sanación se lo coman y se lo lleven. Pero si tengo el pH excesivamente ácido, no va bien. ¿Por qué? Porque entonces me crea otras enfermedades, ¿no? Entonces, quería hablar, porque nunca hemos hablado de René Quinton, o sea, porque él es una persona que durante la Primera Guerra Mundial, bueno, voy a explicar un poco la historia. Él es una persona que demostró que la vida no se somete al medio, sino que es el medio que se somete a la vida nuestra. O sea, nosotros adaptamos el entorno para hacerlo vivible para nosotros. Y esto él lo demostró yendo contra de Charles Darwin en aquella época. Entonces él descubrió algo fundamental, y es que la composición química del agua de mar es muy, muy parecida a la de nuestra sangre. Y no solamente lo demostró, sino que él demostró que todos los vertebrados era igual. ¿Por qué? Porque él dedujo y comprobó que toda la vida humana venía del mar. Luego, en futuro se ha demostrado a través de los 4 cerebros que tenemos, cómo están hechos, pero él tuvo esta gran intuición. Él no era licenciado en nada, pero era un gran investigador, era una persona muy inquieta. Entonces, en un momento determinado, empezó a hacer pruebas con animales que estaban muy enfermos. Él cogió un perro que prácticamente se moría y le cambió la sangre por agua de mar. O sea, hizo 2 partes de agua de mar y 1 parte de agua normal, y se lo inyectó directamente en vena. Y el perro en 3 días había generado todos los glóbulos rojos, todos los glóbulos blancos que le servían, y se había curado. Entonces, durante la Primera Guerra Mundial, él... Por ahora vamos al segundo. El tercero ya empieza el primer round, ¿eh? Bueno, entonces él demostró, ¿ok?, que, bueno, que gente que se moría desangrados por las bombas, les metía agua de mar diluida con agua en sangre, y la gente vivía. Él salvó miles y miles de personas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasó con Quinton? Que él dio la clave para que mucha gente se curara. Y sin embargo, Pasteur hizo exactamente lo contrario. Dio la clave para que mucha gente ganara mucho dinero. Por eso toda la medicina de hoy en día está basada en una medicación que se trata de combatir virus, bacterias, hongos, de fuera para adentro, no en darte los recursos que de dentro te vayas curando tú mismo. Por lo tanto, si nosotros hubiéramos seguido un poquito a René Quinton, ¿okay?, hoy en día no tendríamos las mega multinacionales farmacéuticas que tenemos, ¿no? Entonces, Pasteur decía que el terreno era todo. Claro, por una parte tenía razón, pero de alguna manera tú refuerzas el terreno para que virus y bacterias proliferen, y necesitas una medicación para irlas a equilibrar. En cambio, Quinton decía que el terreno era la clave para nosotros expulsar eso. O sea, que con un terreno adecuado, con un terreno alcalino, no se pueden manifestar situaciones de... Tengo el dedo hoy genial, mira. Voy totalmente al revés. Ok. Entonces, claro, de momento que él partió de la base que la vida se originó en el mar y que cada cuerpo es como un pequeño océano donde 100 billones de células nadan dentro. Entonces, claro, dijo, aquí la clave es que el agua que tenemos dentro esté muy limpia. O sea, él, todo eso de intuición. Entonces, él demostró que
cuando uno mantiene el cuerpo en equilibrio, cuando uno mantiene el equilibrio en homeostasis, con un pH, una salinidad, una temperatura, el terreno no permite que la enfermedad se manifieste. Por lo tanto, aunque tengamos un problema en el inconsciente, este no puede plasmarlo biológicamente, no lo puede plasmar físicamente. Y esta es la clave. Por eso él dice, todos los seres vivos procedemos del mar. El ciclo de vida y el clima del planeta nacen del mar. Demuestra, el mar es un plasma de energía inmenso, gratuito y no valorado. Tú imagínate, cuando te fueras a curar y te encontraras que tienes un elemento como el mar, que es la farmacia más grande que tenemos. ¿Por qué? Porque dentro del agua de mar están, cada vez que nos hacemos una infusión o tomamos agua de mar, bebemos agua de mar, están todos los elementos de la tabla periódica, no hay nada que lo tenga, más que el agua de mar y una piedra que se llama Shangit, que es de un meteorito que cae en Rusia. Por lo tanto, claro, no te puedes ir aquí a la Bahía de Palma a coger una garrafa y beber porque te tienen que ingresar. Pero hay sitios donde el agua está muy limpia, hay sitios que la traen, por ejemplo, del Atlántico Norte, que es uno de los sitios todavía más puros que hay, y mezclada con un poquito de agua va muy bien para curar muchas enfermedades. Ok, este personaje, yo cada vez que lo veo, creo que pongo una rodilla en el suelo, porque es Otto Heinrich Warburg. Él demostró que la causa primaria del cáncer, es la acidez, y que es una alimentación antifisiológica. Este señor lo descubrió en 1931 y lo demostró. Alemán, preciso, matemático, o sea, bien demostrado. Entonces, es muy importante porque él demostró que el cáncer es un mecanismo de defensa del cuerpo. Y en ciertas ocasiones, la única forma que una célula puede continuar viviendo es volverse cancerígena. ¿Por qué? Porque cuando está unas 30 horas sin oxígeno, o muere y el cuerpo la expulsa, o se vuelve cancerígena, porque puede vivir en un ambiente anaeróbico, o sea, sin aire. Por ejemplo, muchas personas que tienen el grupo A, y ahora no voy a hablar hoy de los grupos sanguíneos, pero entonces tienen una facilidad especial para crear esta forma tumoral. ¿Por qué? Porque el grupo A, como escuela de pensamiento, tendría que ser vegetariana. ¿Por qué? Porque los vegetales disuelven la sangre, la hacen más líquida. Y al hacerla más líquida transporta con más facilidad el oxígeno. Por lo tanto, las células están más alimentadas de oxígeno. Si la célula no le llega oxígeno, o se vuelve tumoral o no puede continuar en el cuerpo. Es algo natural. Aparte de que nosotros le mandemos la información desde el inconsciente, o sea, biológicamente, si yo soy una persona que mantiene el pH alcalino, o sea, puedo tener un montón de historias de mi inconsciente que manden la información, pero es como si yo meto semillas de encima de este parquet. Es difícil que crezca una semilla. Ahora, si me voy, aunque sea un árbol de la calle, dentro de una gran capital, y le tiro semillas, verás que muchas germinan. Aunque sea un ambiente hostil, germinan. Aquí no. Si lo tiro encima de un cristal y encima voy piso, no van a crecer. Aquí sucede igual. Por lo tanto, cuando yo tengo una alimentación alcalina, una respiración normal, es muy difícil que una forma tumoral se manifieste. Las células sanas viven y funcionan normalmente en un entorno alcalino. Cuando yo tengo un entorno ácido, es como coger una piscina de 25 metros, llena de heces y de pipí, y tirarme a nadar dentro. Si salgo por la otra parte, ya es un milagro salir. Y si salgo sin enfermedad, esto ya es libro de Guinness. Muchas células nuestras nadan así, en un ambiente muy sucio. Por eso cuando nosotros hacemos una alimentación que llegue a cambiar el agua de nuestro cuerpo, a expulsar el agua tóxica de nuestro cuerpo, nuestras células viven en un ambiente sano. Por ejemplo, muchas personas con problemas de sobrepeso o personas que quieren mantener, digamos, el peso, ¿no? O sea, que no quieren engordar. Y sin embargo, personas con colesterol, triglicéridos, ácido úrico, bla, 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 bla. Nosotros lo que hacemos es alcalinizar a todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo le damos el mismo remedio, la primera fase. O sea, la gente cuando hay primera fase, otra vez verduras, no puedo, tal,
Primera fase. Nosotros tenemos, por ejemplo, hoy en día sabemos cómo funciona la sanidad en España. O sea, hay muchas personas que nos la mandan con el colesterol a 2000, triglicéridos a 2500. O sea, que en otra época te hubieran cogido y te hubieran ingresado y no te hubieran dejado salir. Y vienen personas y tú le dices, mire, usted tiene que comer verduras y agua e integrar con un batido energético. ¿Cómo? Verduras y agua. Es difícil que en 14, 15 días, es difícil, un colesterol de 2000 no esté 300, 350, que es difícil morirte todavía está alto, porque lo suyo es tenerlo, o sea, entre 250 y 200. O sea, antiguamente 250 era normal, ahora lo han puesto a 200, o sea, uno que lo tiene a 230, 240 no le pasa nada. Pero esta persona ya no corre un riesgo de ataque de corazón o de un ictus, ¿ok? O de una patología mortal. Solamente dándole una oportunidad al cuerpo. El cuerpo es una máquina biológica hecha para sobrevivir. El cuerpo es una máquina de guerra. El cuerpo es una máquina de guerra. Porque lucha contra el ambiente externo y encima contra pensamientos, sentimientos y emociones. Entonces, cuando a nuestro organismo le damos la oportunidad de que expulse la toxina, lo hace en forma natural. Ahí el inconsciente en forma natural expulsa lo que no le sirve. ¿Por qué? Porque el mismo cuerpo de por sí genera un montón de acidez. Mira, ¿cuántas veces no nos ha pasado? Que ves una persona, hablas media hora con ella y parece como que te hubieran metido una inyección de ácido en el cuerpo. Te sientes como pesado, desemocional. Entonces, si ya nuestra forma de vivir normal crea un estado de densidad, de acidez, entonces vamos a procurar en nuestra vida secreta, que es donde vivimos en nuestra casa, crear un ambiente tranquilo, sereno, una buena alimentación. Cuando vemos que alguien viene con mal rollo, por favor, gracias, me haces un regalo si no me lo cuentas. Porque al final es como alguien que te tira una palada de porquería encima y dices, bueno, él se ha quedado limpio y me lo ha dejado a mí, paciencia, pero es que no se ha limpiado esta persona y te ha metido ¿entiendes? Te ha metido el bichito en la cabeza o te ha ensuciado. Pero es muy importante, ¿ok? El otro día veía un documental de un señor que decía, nosotros tendríamos que tener como una vasija, ¿no? Y cuando viene alguien a vomitar, apartarse, vomite usted aquí, por favor. Y luego, porque la gente te tiene que echar la historia encima y cuando te ha vomitado bien, ¿ok? Entonces son dos que están con patología, porque el inconsciente no distingue entre real y virtual. Por lo tanto, la historia que ha vivido la otra persona es como que la vivieras tú, ¿ok? ¿Cuántas personas? Ay, es que mi hijo, es que mi hija. Y vive las situaciones de los hijos y eso te va consumiendo por dentro. Esto no es amor, esto es sadomasoquismo, ¿entiendes? Pero el amor es otra cosa. Claro, todos somos padres y a todos nos sucede, pero te consume el cuerpo. O sea, no es que te consume la mente, te consume el cuerpo. Entonces, cuando nosotros cambiamos el chip, hasta la misma vitalidad de nuestras células cambia. ¿Por qué? Porque metemos el cuerpo en un estado donde él mismo expulsa la toxina apenas entra. Si nosotros tenemos el cuerpo limpio, yo les aseguro que ustedes toman algo que no les sienta bien, enseguida notan y dicen, esto no ha funcionado. No necesitas una botella de vino para beber. Con el primer vaso dices, uy, pues está bueno, estoy mareado lo justo. ¿Por qué? Es como cuando teníamos 17 años o 15 y tomas la primera cerveza. Notas que todo se mueve. Aquí igual. Aquí igual. Entonces, Linus Pauling, aparte de tener 2 premios Nobel, ¿ok? Por no saber leer ni escribir, él dio a conocer lo que se llama él bautizó, digamos, la palabra ortomolecular, que es el tipo de alimentación que nosotros proponemos siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque aportando dosis muy grandes de vitaminas y de minerales, entonces el cuerpo expulsa muchas patologías, incluso crónicas. Por ejemplo, nosotros vienen a la consulta personas que técnicamente son diabéticos, que se han pinchado pues durante 10 años, 15 años, 20 años, y con una alimentación equilibrada llevan la aguja en el bolsillo, o sea, no se pinchan.
Y lo mismo personas que toman pastillas, no hay diferencia tomar la pastilla o picarse. O sea, al final estás dándole una información al cuerpo y hace que tu páncreas no funcione como tiene que funcionar. Por lo tanto, él dio a conocer este tipo de medicina. Él tomaba dosis megagalácticas de vitamina C y claro, el cuerpo expulsa mucho, pero la vitamina C, o sea, absorbe la que necesita aquí y ahora. La que te has tomado de más que no has absorbido, esta la expulsa. Pero bueno, él demostró el retraso del envejecimiento, ¿me entiendes? Y el estado de, entre comillas, morir sano, que es muy diferente a morir enfermo. ¿Okay? Morir sano, ¿qué quiere decir? Se acaban las pilas, adiós y te vas. Morir enfermo, estás años de medicación, uno que te da de comer, el otro que te limpia. No lo sé. Yo creo que si uno puede elegir. Entonces, ¿cuál es la diferencia de una dieta a una depuración? Nosotros estamos acostumbrados a oír infinidad de tipos de dieta y todo el mundo te vende, todo el mundo ha descubierto el agua caliente. El problema es que la dieta te reduce la cantidad de alimentos o calorías que tomas, todo lo mide. Y al cuerpo no le interesa esto. Le quita algo al organismo sin tener en cuenta, ¿ok?, que le puede estar quitando cosas que le hacen falta y le puede dar cosas que no te sientan bien. Entonces aquí la clave es darle cosas al cuerpo que no lo acidifiquen. ¿Ok? Por lo tanto, una depuración, por ejemplo la depuración ortomolecular, ¿qué hace? Te da al cuerpo todas las proteínas que necesita el músculo, todas las vitaminas, todos los minerales. El cuerpo lo que no le sirve lo expulsa y encima ¿qué hace? Empieza a disolver la toxina. Por lo tanto, en una primera fase te intoxicas de tu propia toxina, por eso nadie quiere hacer la primera fase. Pero en primera fase tú disuelves los elementos patógenos y los vas expulsando. El cuerpo se va regenerando. ¿Por qué? Porque existe una memoria celular y va cambiando el agua de todo el cuerpo. Esto es fundamental. O sea, en tiempos, o sea, que coges como hoy unas endivias que tienen 2 días y se están pudriendo, o sea, donde la comida es de una calidad tremenda. Por ejemplo, si uno compra arroz bueno, lo tienes un año en un bote y está igual. Tú lo compras transgénico y ves que se va volviendo negro y lleva un momento que todo el bote es como una amalgama negra. Tú imagínate comerte un arroz aparentemente bueno, pero transgénico, lo que hace dentro del cuerpo, porque mete una información a las células de degeneración. Entonces, cuando nosotros alimentamos nuestra molécula, nuestra célula con proteínas, o sea, mantenemos nuestra masa muscular, que no solamente se encuentra en la carne, o sea, tiene mucha más proteína las legumbres que cualquier tipo de carne. Por ejemplo, nosotros vienen atletas de élite y les hacemos comer legumbre, porque son proteínas a lenta combustión, y así como la carne en 20 minutos la has vaporizado, la legumbre puedes tener 4 o 5 horas de energía en el músculo sin ningún problema. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros también aconsejamos mucho todo lo que son vitaminas y minerales por extracción, ¿ok? Que no sean química, porque si son químicos es un engaño al cuerpo y el cuerpo con mucha facilidad puede caer en una enfermedad que se llama hipervitaminosis. Entonces, por ejemplo, nosotros aconsejamos mucho la toma de mangostán, sobre todo a las personas que tienen patologías delicadas. ¿Por qué? Porque la garcina mangostana o el mangostán tiene, de 150 antioxidantes que existen, puede llegar a tener hasta 84. En el sentido, si se utiliza el pericarpio, la planta, la hoja y la corteza, a 84 antioxidantes. No hay nada en el mundo que tenga tanto. Por ejemplo, están las xantonas, que son cadenas de carbono a 6 brazos, que están llenas hasta arriba de antioxidantes. Entonces esto, si hay, por ejemplo, radicales libres, que son radicales de oxígeno en circulación, los disuelve, o sea, los equilibra y los guarda como defensas cuando tienes una patología. Por ejemplo, las catequinas son antitumorales. Los estibenos son unos elementos que lleva dentro que estabilizan todo eso, también son antitumorales. En fin, hoy en día yo aconsejo a todas las personas que integren con algo en la alimentación, porque los alimentos hoy en día es muy difícil encontrar alimentos que tengan toda la energía, mangostán, noni, etcétera.
He prometido que hablaría un poquitín de mente, emoción y cuerpo, entonces es importante porque cuando nosotros cuidamos nuestros alimentos, pero también cuidamos nuestras emociones y nuestra mente, creamos un equilibrio. O sea, el equilibrio, la armonía en la salud, está en un equilibrio entre la mente, en la emoción y en el cuerpo. O sea, nosotros podemos cuidar el cuerpo, pero hay que ir con mucho cuidado con lo que pensamos. O sea, nosotros hemos hecho pruebas con muchas personas que no se lo creen. Digo, mira, piensa en este problema y haces una resistencia cinética, por ejemplo, con el brazo y la persona pierde la fuerza. Así, si queréis lo probamos ahora en las preguntas y eso, ¿no? Es muy simple de demostrar. El cuerpo no miente nunca, igual que el inconsciente no miente nunca. Y cuando tú le preguntas al cuerpo por una cosa, el inconsciente te responde. Y cuando le pides al inconsciente por una patología del cuerpo, también te responde. Porque no mienten. El que miente aquí es la mente. La mente es que no dice nunca la verdad. Siempre. Pero es así. Cuando nosotros tomamos conciencia, es como encender una luz dentro del inconsciente. Consciente e inconsciente se juntan. Tomas conciencia de qué es lo que no va bien, de lo que te has estado masacrando el cerebro por un montón de años y cambias. Esto funciona así. Las enfermedades funcionan así. Es una forma del inconsciente de manifestarse biológicamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Si queréis, el miércoles que viene, ahí sí que vamos a hablar de bioneuroemoción y vamos a hablar también de una cosa que estamos metiendo a punto, que se llama esencia biológica y transgeneracional. Entonces, es una forma de aprender a conectarse. ¿Ok? De aprender a conectarse dentro y bueno. Muchas gracias.